Baisha pamba isha pahina peina kuina na me ayuma weru manyande benyande programa mi pende programa entero beteba pendu se bajera vagina ka alja torado hermano cuera penagino pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoibe peina yeputa sombarete peño ni bebaiteika toda muelle y con coedición número 984 de ka alja torari que cuera Ñañe punumin de mako arakoa ñande arpa puro ripona ya ves allí con bucoño de mi peina na ame ya que mayajao Éxodo capítulo 3 verso 6 de donde oteora mire que tenía abrazo rompe espalda marete pona acubo pona penemba este mari que hija peina más 59598562975 pende cargo y te imagina Cánico línea personal, que ya con línea activo 0985689824 ven boca puse mío maná pues billetera activo ven boca puse mío maná billetera personal llamo a Sama BM. Bueno, Rique, peina, ame ya una gema ñande, guri ñande, mensajito y fuera, como siempre. Hoy ya respondemos en grupo, ya respondemos en el acto de Diego. A mí, Umar, y me voy a coger, no, a ver, nada, una esa pues a la idea, algunos ya responden, otro a tu no, que tan de ahí. Capítulo 20, velo y tan rucaina que tú puedes buscar la vende pregunta ahí. Vamos a estudiar hoy en la Éxodo mía. Capítulo 20 ve ya recibida y nañan de preguntas a pi anga ya resolve pao mía sí que tú me llaman de aina. Capítulo 21, 22 ve ya tú huye tira vea esa. Da este hoy virore. Da este hoy virore y hago estudio y veía pues. Bueno, TikTok ya ve guamo ahí Emilio Vázquez se topata Facebook Emilio Vázquez de ahí ya de congregaciones de Facebook Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE vemos ya vaya lito y tema bueno Avija Torah sí estudio bíblico en Moranica, hija Torah vemos. Ya se embota el tema YouTube, y ya copota el tema novedad, y no lo está. A veces ahora aguanta inmígena. Bueno, estoy anotando y que la anotar. Sí, vamos a ir como para allá en Guaraní. Este ya sería el 10º porción, la 10ª porción, pigó, se hace por capítulo versículo, de ella pues y hola, hasta mí no lo Italia. Entonces de ella pues cada oye pues no vio pero de contar nada que a 10 encuentros mañana pobio pues son peareta de eso qué detalle interesante ya no también añade ahí pues son edición número 984 pero sí 10ª porción hey ya de Parashá Guaraní 10ª porción de la Parashá Guaraní. Bueno, que tú se mandó haga otro vez ya es más lamba es porción más. Bueno, según el Parashá Guaraní a ver loita ya urucama de 10 porción más ya tratas y ahí calidad te digo en el de Parashá Guaraní según Parashá Guaraní ani haga los maestros fuera haga no este es la Parashá número tanto de Yahweh Z Seina Parashá Guaraní bueno entonces 10 porción ya hay porción de peaje pues digo la Parashá te digo muy porción de hoy 54 meses pero yo creo que bebe hey casi gribe rabino la rabino more
Ya que un año ves acuerdas los 5 libros tuyos, vamos hoy, hey, pues le de ya. Va, igual acá, hincho allá. Ñandea tú, eso ya. Ya, ese, que tú, un año ñandera, ya, vamos allá. Vamos a ver, pero no tengo más tiempo para ir por una vez. Uno de los estudios más largos ya puede que fue Juan Pachele por un año 6 meses ñandera. Tenemos ay nada ya. Bueno. ¿Qué simboliza taparse el rostro? El taparse el rostro. Bueno, hay que ver el contexto. Eso 3-6 en adelante mañana. Pero a ver, el que se tapó el rostro fue y agregó, bueno, 5 vengo ahí. No te acerques más, quítate la sandalia de los pies. Vaya a explicar algo allá. Niña voy a mí se me puede será un después porque como lugar a ver ya en Jape hago lugar muy santo, muy limpio, muy consagrado, muy apartado. Y después UPB sí, UPB ya se imaginé. Como dije, y se ningo jae. Upe Deru Umia Yara, Abraham Yara, Isaac Yara, Jacob Yara. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Cabe destacar que la Vin hoy por los nombres en hebreo, no cambiáis a el atera. Ya ve Reina Valera, bella pepillata mamá para las Iseino. Abraham, Isaac y Jacob. Seja él y Landeru Umía. Él le dice que es su padre porque es su antepasado, ¿verdad? El mismo Elohim, el mismo todopoderoso Oreco fue Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Oguía fue acompañado con su escuela, o Moinúa con su escuela. Como hago hecho cual la promesa, upeaupe Elohim, upeaupe todopoderoso, llegué, oye, presenta Moisés, ¿verdad? Acá ñande, doña manifesta, ñande de Cobebe. Ahí, ayer hablamos de la manifestación. Bebe, no falta y moruca, y hacer la irrefutación, y güey. Insiste con el hermano querido, la PTI, y judío, ja. Overovia la Trinidad, para donde dice que es cierto más la Biblia, hermano. No porque uno que dice que es judío existe la Trinidad, por eso va a existir la Trinidad bíblica. Bien le refuta, se le puede refutar a ese que se dice judío y se le puede refutar con la escritura. Anina pela upea pues cueri pejo padila, o sea, alguien hija o moila y vestimenta judío, fuera, es judío, o sea, yo soy judío y yo creo en la Trinidad es bíblica. Aupean más. Jala upeagua upe judío jagüere pues y autoridad a veces de Biblia. O sea que la ceja senda es jagüere judío, do valey, pero amó a judío pues. Ella puno lleve o aleta la ia vio. Najani compañero. Esta informa que esta 3 veces mango a sacar por la Biblia esa para entender a más para el Padre, más para el Hijo del Espíritu Santo. Fácil PM una pejendu y un mía me puse. Ana pejendu, na peje sacuai, ana pentende sei la ye PM. Ella deja esta PM orucago ese y la refutación de un judío. Bueno. Y en limpio yo le puedo refutar a él. Hoy puru, pago la término, va a echar judío también. Bueno, a ver, taparse el rostro. No, y no tiene ningún significado, no se puede interpretar, ni a tú ya no es doctrina más. O sea, no se puede sacar un significado espiritual, porque pea literal será. Acá la cosa es literal. Literal se dice inagendiare. No simboliza en veo, sino ya pues te verás. Él se tapó el rostro, sí.
y pe chupe la mapa el año presentado chupe pepe mapa lo año manifestado pepe a través del fuego del ángel de la voz año manifestado es la presencia del omnipotente, el todopoderoso. Bueno, ni quieren embollar pepe puta sea y ahí le dice que él todavía no le da su nombre. Eso no son nombres. Elohim no es nombre. Explicamos BM Guriba. Pues es lo he explicado, y hay que entregar la tera ahí. No creo que Reina Valera vemos yo cuando llegue. No, ni en la Reina Valera. Yo soy, sí, no. Ahí dice Reina Valera y yo soy el Dios ahí. No da el nombre. Ni ni tranquilo, Yanguajeta y nada en el nombre. Que preparar la vende refutación la metió en una perucara que yo hace ver y catuitia y si alguien ya mandó ya algo hace tiempo y yo ya tomé nota y otro se llegó otra cosa no hay por el problema y ya hay dina es interesante. Se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Vamos de refutación a ver. No puedo poner un significado de taparse el rostro. No tiene. Ahí te dice por qué. No tiene significado. El por qué. Pepe indemba. De igual se va. Hice la otra para la joven baebe. Hice que nos echayan no mañana. No tenía que ver. No había una enseñanza de que nadie podía mirar al Todopoderoso porque el que le miraba. La mañana ese, por si acaso, porque hay otro y cómo se entiende entonces de que si le miraba morir, morían al Todopoderoso. ¿Cómo se entiende entonces de que si le miraba morir al Todopoderoso? Entonces, ¿cómo va a haber alguien que nos diga cómo es él si nadie le puede mirar o nadie le vio? Imagina, a ver, terminación 637. De la neve quebrantada lamba, eres para la indicación y mañana ese porque más notas allá. Jalandi captuño y mañana ese, entonces Michael y tañandela en va esa guapa porque más vendo esa y chupe. Pebe la de mañana, a pillar. Y aprendemos a hacer ese joquisto. Bueno. Y cierto, por un lado, Hayandeiko ya cuestiona también Ñandel Todopoderoso. Si él dice que el que alguien le mira y muere, el que le mira va a morir. Ñandé mala ya se ya ahí vea. De gato ahí pues mañana o mañana ese o manota, por eso que nadie le vio a él así en esencia en ya por nación guaralamba esa tepa da hiporio esa güey, porque el que le miraba tenía que morir. Está bien lo que vos me decís, pero por un lado la negativo y mía a ver, entonces nunca oíste entonces más vende y mo añande lamba esa guapa la añande yara, porque la o mañana ese o manuana guri. Por eso entiendo que Moisés se tapa el rostro, sí, porque bebé y hey. ¿Por qué? ¿Por qué se tapaba el rostro? Porque el que le miraba al Todopoderoso podía morir. Imagínate a mi faraones fuera o ingore fuera humanos. Los faraones eran humanos. Pero si ellos no le daban autorización a sus súbditos, a cuando diga tú mañana eso. O mañana robar, la faraón robar o mañana más. Chau, Pepe tende más. Le mataban, ¿verdad? Y ese es humano. Imagínate todavía nuestro gran todopoderoso, lleno de gloria y resplandor, o irradiable de poder. Será ver la enderezado aguantate la presencia. Si simplemente en la manifestación gloriosa del Mesías le dejó ciego a Pablo.
Pues está ya, cama me mete veces en, pillaba me guarda, estudiame, hecho los apóstoles capítulo 9. La manifestación gloriosa de la gloria del Padre con el cual se presentó el Mesías. Le dejó ciego a Pablo, será. Porque pero no veíamos ese no el Mesías coño que está en día en vivo en directo, no es ahí. Ahora ya ti Lúbero lo último que vio fue una lupa y nada. Chau, pues está ciego ese compañero. No murió porque esa era la manifestación del Padre a través del Hijo ya. Operando la misericordia de Dios. Pero apenas por igual. En el Antiguo Testamento no había, no me hace ni decir, me hace este versículo modo y que el Mesías ya actuaba de mediador. No, ahí podía morir la persona que le miraba al Padre directamente. Para la tapar la jova. Al taparse la cara se tapaba los ojos, obviamente. Pues emanación de poder de la gloria del Padre, pues no afecta a su pues no incluyó no ahí, hermano querido. Vea la tema. Sí, por eso, pues ahí no dice, depende, tenés razón. No dice que si le miraba podía morir, pero hay otro versículo que lastimosamente no recoge referencia a la de Biblia, pero hay otro versículo donde claramente decía que la mañana al Todopoderoso y que le miraba 33:20 por ahí tenés que ir a modo veo y un pa, pero hay que tú mañana adelantar. Hay una parte donde dice no podrás ver mi rostro. No podrás ver mi rostro. Malo ñe bebé. Pe mañami pe camisa peite vejo. Ya sé la duda, a ver y 6:37 en determinación, a ver la tema y nada, va esa y pico entonces ya es chatala. Va esa y pico entonces ya cuatan va esa guapa la ñande ya más bendica tuya con mañana es ceje. Porque el que le miraba moría, aunque aquí no dice que iba a morir, pero creo que hay texto donde dice que nadie le vio a él todopoderoso porque podía morir. Si japala me dan de 33 pero para mayor va 33:20 ve. ¿Con quién estaba hablando? Con el mismo Moisés ñeña. Moitemo más lo tapa que la jova por no echar Moisés allá. Ave más hizo el todopoderoso. Mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Bueno, cerezao es manota. Así que, y razón, a ver, 6:37, no sé si hermano o hermana, pero una parte tener razón, porque si alguien le veía al Todopoderoso, no escribí ahí lamba, esa baja, él al Todopoderoso. Nadie va a poder exactamente cómo él es. Algunos rasgos sí tenemos de su manifestación, de su gloria, su voz, pero tal cual como es el Todopoderoso, más o describir al Padre, no me vengan aquí al Hijo, pues el Hijo es otra manifestación. Bueno, sí, porque si el que me mira y me ve, entonces alguien nos está subiendo, escribí ahí, sale al Todopoderoso, no había sido tal color la Jehová, tal color la Jesá, tal color la no iba a poder dar detalles, pues inmediatamente tenía que morir. Y el mismo Todopoderoso le dice a Moisés, vengo ahí. Así que hermano, hemos de Mayiquere, versículo 3:7, ¿veya? 3:6, taparse el rostro para no ver a Yahweh. Hemos quiere eso 33:20 porque podía morir él. Bueno, y ahí eso denota, hermano querido, que
que hay que tener atención, ya ni atender que las y novela. Algunos Moisés fue el único que le vio al Todopoderoso ahí, pero a ver, es el Todopoderoso. Se deshaja de potita. Se deshaja es manota. O sea, que lo que Moisés vio parte, en parte, no le vio tal cual como es. Nadie le vio tal cual como es, solo el Hijo, solo el Mesías. Bueno, oíme, muchachos, ya ha aclarado más con tema. A ver, y taparse el rostro para no ver, pues el que miraba la presencia del Todopoderoso, quizás no podría resistir la irradiación de su cabot, o poder, o gloria. Y sí, a ver la EPM, Génesis, perdón, eso 33:20. O esa a su vez, mano. Directamente nadie le vio a él directamente. Ahora, la manifestación de su poder es otra cosa, hermano. Porque la manifestación del poder del Padre no le mató a nadie. Ñande ya recuerda la manifestación de su poder, ñande puipe, que es el Espíritu Santo. Ñande yukai allá. Pero su misma presencia, pues ahí lo que tenés que Pepe la corregir, ¿no? La misma presencia, el ser supremo del Todopoderoso en todo su esplendor. Upepe sí, otra cosa. Upeama a ver no es ahí, pero la manifestación, aunque si él quiere, y poder, la manifestación, la Shekinah y Katun de Yukai, puede ser también. Que fue lo que le mató a los hijos de Aarón. No fue el Todopoderoso su persona, su ser. Ya eso es pesa, ya entendés, bueno, no podemos decir que él es persona, pues, un Todopoderoso, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que le mató? Un fuego allá. Una manifestación del poder del Padre le mató a esos dos levitas, hijos de Aarón. Pablo Yucá, pues, y ahí, a ver, y será que el Espíritu Santo, que es la Shekinah, también puede operar en forma mortal para las personas en estos tiempos? 263 o por anduvea. Espíritu Santo. Apagan un languete siempre. Apagan un languete a explicar. Ñandego ya con el Espíritu Santo no ñande yucayo. Bueno, aunque de ahí al Padre por usarnos la poder que es el Espíritu Santo para solucionarle a alguien. Mañana de ella es no allá. Creo que hay un ejemplo en Pacha tigo era pareja o muy que ay no voy a decir la era. En hecho que parece está plata o vender y sitios no me baila plata. Ahí que tenemos. Así que Catún de ahí había sido. Pasaje con eso te puedo estar respondiendo tu pregunta, hermano o hermana. 268, bueno, el número. Bueno, bueno, vamos a ver acá. Copia otro comentario, pregunta. Bueno, Pablo mismo dijo, hermano querido, ahí con lo que dijo Pablo, ella es refutada. La escritura no está de acuerdo con lo que vos decís. Pastor Emilio no está de acuerdo. Según en el Antiguo Testamento nadie podía mirarle al Padre porque moría. Pero en el Nuevo Testamento ya todo el mundo podía mirarle y le vieron muchos que es el mismo Mesías. Bueno, hermano querido, discúlpame un poquito, Apóstol Pablo, primera Timoteo, capítulo 6, verso 16 en adelante,
Pablo Gei, que al Todopoderoso nadie le vio jamás. Más vendo el Todopoderoso, porque Él está en medio de luz inaccesible. Gei. Hermano o hermana, que a Pablo se le presentó el Mesías. Entonces, si el Mesías era el Todopoderoso, Pablo es Itaguri. Bueno, ya es el Todopoderoso. Porque el Mesías se le reveló en luz a Pablo Opita Ciego. Peña tendré que la apelan de explicación de ella pota. Porque vos te estás basando, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Pero eso no quiere decir que el Mesías era el Todopoderoso en todo su esplendor. No. El que le veía al Mesías, o esa el Mesías, ¿ve? O esa, claro, el carácter del Padre que estaba en el Mesías. Pero no le veía al mismísimo Padre que le creó al Mesías. No. Porque entonces Pablo ya puta de mañana, de 1 Timoteo 6:16. Y es más, el Mesías mismo ahí. Yo creo que el Mesías también usó una parte de esa palabra donde Juan me vio muy para él. El Mesías a Reina Valera y claramente y a Dios nadie le vio jamás. Ese fue el Mesías que dijo. ¿A quién fue que dijo? En Juan está eso. Upana en boyo apumia y peare. Ha, pepe ya recotan a petin. Nemuacanga uimita hina. 1:18 de Juan. Bueno, ahí está. Ahí empieza el narrador, el evangelista. En el principio, a lo suyo vino. Aquel Juan dio testimonio. Amén. A Dios nadie le vio jamás. Ahí está, Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy cualquiera la itúa ve. Pero la itúa ve más venos esai. Y ta iraminte. Entonces, pendei puruajina, a ver, hermano, pende comentario que en el Antiguo Testamento nadie le podía ver, pero en el Nuevo Testamento ya todos le vieron. Daja ei becha. Porque a lo que se le vio en el Nuevo Testamento era a su Hijo, no al mismísimo Padre. Otra refutación y cuando hoy Esteban o Yucán Guareico y Esteban ve. Hechos 7, aunque está a mí supe 55 por ahí era, si mal no recuerdo. Aunque está le minde a topar un paño importante. Sí. 7:55, Oyucán, Guarico y Esteban, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, de Guatamina, y ya pudo ver ahora cuál es el Espíritu Santo ahí. Pues, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y Reina Valera. En tu misma Reina Valera te estoy diciendo. ¿Ves? Entonces, esa picola, el Mesías, el Todopoderoso, amor. Pablo Geita no, Naiporio de Shachupe. Juan Geita no, 1:18 de Juan Geita ABI. No más, vendo de Shai el Todopoderoso. Pablo Timoteo 6:16 y más, vendo de Shai el Todopoderoso. Conte que ahora Kokuri experiencia con el Mesías, pero él no le trata al Mesías de Todopoderoso. Nunca le trató al Mesías el Todopoderoso. Ver, el escritor de en Hechos, ya topa allí ve Esteban. Hechos 7:55, Esteban y a esa ya abrí la guibaga, hoy el Todopoderoso y quiere y ta ira. Los dos pues. Así que hermano o hermana que vos estás diciendo esto, no es correcto tu aclaración, tu explicación de que en el Antiguo Testamento nadie le veía al Todopoderoso y en el Nuevo Testamento ya todos le vieron. No. Y ta grave sí. Y podemos, ahí en privado, podemos discutir, refutar, o en tu grupo. Podés poner todos los versículos que quieras y todo tiene su explicación. Que el Hijo no era el Padre. Este tenemos para explicar, y ya estudiado hebreo, por ejemplo, ya a lo mejor nene estudié y ahora en 10 o para de copa mentalidad.
Y bueno, y ese es mi último, ya ha llegado, son 3-6 viva puta. No hay tu caña, ¿no? A ver lo instancia. Va, esa para la P conectar al Nuevo Testamento, donde ya pecuejeo conectar con el Nuevo Testamento, donde hay otro lado, ya pi. Hay que, ya, anda los hermanos, ya, pobre, correcta interpretación. Acá ustedes le quieren tengo yo ayusé el Nuevo Testamento de la explicación, pero Guatamina vean vale. No, de varón niñande. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y si se aparece de repente el Todopoderoso, Guaupico ñande ya mañana de ser tranquilamente sin que ya resucita. Ñande ridiculo un bebete. Hay que tener cuidado con estas interpretaciones porque que estoy con un nivel mitad. A ver, Vimpe, y Yahweh continuó. He notado bien los aprietos de mi pueblo en Egipto y he prestado atención a su clamor a causa de sus capataces. Sí, estoy al tanto de su sufrimiento. Ay, cuapa, y tema, evo sufrir a ese pueblo, ella mi Egipto, acuera capata, acuera buruisha. Oye, ahí nada se acuerda. Ay, cuapa, y te, estoy al tanto. Dos azares, y se wimba ebete, y namba, para la hoja así, güey. He conocido su angustia y Reina Valera. Estoy al tanto de Ibimbe. Va, ñande en mensaje. El Todopoderoso, oí al tanto de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento, de nuestras necesidades. Oí al tanto de nuestra oración, de nuestro ayuno, nuestra vigilia, nuestro clamor. Dos azares, ay, subió mi hermano querido, ni ne cangutia, ni yepisati. El siguiente orar, el siguiente ñezún, el siguiente ayunar, el siguiente clama, oí al tanto. Entonces ya reímos, hay un pea, ocu esta hina un majeo vela momento, porque ave, o majesa pues a la momento. De ahí comemos a una vez minte Israel, o en batija horas, justo pe una vez hora, pe en de yara, y me al tanto, no, voy años más horas y vina, voy meses más horas y vina, al Todopoderoso, y sí, ahí me al tanto, pero, ya cu etamos. Como emale y propósito y proyecto Moisés Rupi, por fin ocurre. Pero ¿cuánto ya se oro? Allá de a veces una, dos veces de ya horas allá hipotamos y compañan de la hipotamía, no, y coño ya pisamos ya negamos ya allí en la mundo pe y ya popatecemos en la mundo pe porque amaliciando el sitio y la ñande ya na umbrena. Ahí sí yaranga. Ñande exigente semos hoy. Pero a ver, no. He prestado atención, estoy al tanto de su sufrimiento. O sea, el amor, ñanderu, boraljú, de que estoy o resistí areterei, la ñande socorre, porque ñandera hijo hija. No aguantaremos, el año de sufrimiento, hermano. Sea tan de ese momento de aflicción, de sufrimiento. Hare clama hinare, ora hinare, yerovia hina el Todopoderoso. Hare haijuchu pe hina, hare yerovia la ita irare. Sea tan de ti cosa. No aguantaba y malan de sufrimiento, han de socorreta, man. Oye, por un tiempo de socorro de hermana. Algo oye sucedeta porque el Padre Mongu emala y plan o más de la salvación, la auxilio, a la bendición. A pesar o a mensaje de los ella se cote día. Pesar llamamos a ella, pues venía en envía poco te día araguaje la vagina ya jatura los hermanos fuera. Ya yo chata y yo topataco éramos y con Evo. Shalom, bendiciones, hasta mañana, manta.